pasado y del dolor. No sé cómo debes vivir, pero estoy muy cerca, puedes confiar. En cualquier momento me vas a encontrar. Son vidas cruzadas en una cita familiar. Perdona, tú eres la chica del cumpleaños. ¿Qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? Es que tengo una llave, pero no abre. Ah, bueno, pero eso me pasa a mí muchas veces. Es que te has dejado otra atravesada. No, chiquilla, que es que no lo has entendido. Que es que yo tengo una llave, ¿vale? Pero que es que no hay casa ni nada. Que es que no hay nada. La Valentinilla, la venezolana que me ha engañado. A ver, respira hondo, ¿vale? Intenta contarme qué te pasa, ¿sí? Hola. Hola. Pensaba que estabas fuera. Y estaba. Lo que pasa es que he anulado mi última exposición y he vuelto unos días antes. Ya me ha dicho Carla que te vas a quedar unos días. Sí, pero apenas me quedaré. Ya conoces a Carla. Se ha empeñado y no ha habido manera. Pero ya sabes que me gusta cuidarme solo. Ya lo sé ya. Pero no está mal tampoco que te dejes cuidar por los demás un poco. Y además se te ve muy bien. Gracias. Quiero decir, así despierto. Solemos ganar despiertos. Ya. Ah, que se me olvidaba. Que me ha dicho que se ha encontrado con alguien y tiene no sé qué problema, así que igual se retrasa un poco. Es que te ha estado llamando y no. Sí, es que estaba en la ducha. Pues como va a tardar un poco, si necesitas algo yo estaré ahí abajo. Vale, ya te lo diré. Aquí tenéis, 1 millón. Y esto de propina. Follaros unas putas. A ver si se os quita la cara de amargados. Tiene huevos el cabrón. Pues pasa por aquí. Deja las cosas donde puedas. Luego ya vemos cómo nos organizamos, ¿vale? Ay, si es que si existe el cielo te lo tienen que regalar enterico para ti. A ver, ¿cómo está mi enfermo? Pues aquí sigo. Tirado como un inútil. Bueno, que no te vea yo moverte, ¿eh? Mira, esta es Jessie, una conocida de Iker. Va a pasar aquí unos días con nosotros. Pues es venida. ¿Tú eres amigo de Vicarillo? ¿El del pinchonazo? Sí, el mismo. Madre mía, chiquillo, traumatizadita me dejaste con ese charquetar de sangre que yo es que ni gotica pensaba que te había quedado en el cuerpo. Ah, ya desparrame, ¿eh? Pero bueno, que se ve que estás bien dotado, hijo. Bueno, quiero decir de sangre y de todo eso. Pero bueno, que vale, ya de Shashara, que por dónde empiezo. Friego, plancho, cocino. No, Jessie, tú aquí no haces nada. Estás de invitada, ya te lo he dicho. No, chiquilla. A ver cómo ha crecido esta familia. Que ya tenía yo ganas de un poquito de fiesta, tanto viaje sola. Pues de eso no te va a faltar. Jessie, que nada, encantada de que estés aquí en nuestra casa. Pase lo que pase, todo se arregla, ¿eh? Mira que apañadas, Sorella. Ah, voy a ver. No, tú quieta aquí, para. Tú descansa que pargo está aquí la Jessie. La madre que me parió el corillo. Anda, pasa por aquí. ¡Qué alegría, chiquillo! Que no te has equivocado, que a partir de hoy esta es mi casa. ¿Cómo sé que vive mi prima y vive Marta con ella? Pues no, mira, la he puesto de patita en la calle. ¿Qué? ¡Qué broma! Que a partir de hoy vivimos todos junticos aquí. Si está hasta tu amigo ese, el que casi la palma. Oye, tú te has traído pijama, ¿no? ¿No? Vaya panorama. Pues yo citaciones no quiero, ¿eh? Anda, vente para aquí, para acá. Hombre, Iker, no sabía que venías. Marta. Hola. Pues nada, mira, eso que me he ido por un buen vino. He dicho, allá que voy. Pues sí, señor. Hoy es para celebrar. Claro que sí. Ya voy yo. Madre mía, esta casa parece la Airbnb. Que necesito verlo. ¡Ay! ¡Qué alegría!
Y que luego digan que los milagros no existen. Que sepas que no he ido al hospital a verte porque me dan fobia y huelen fatal. Pero que te he tenido presente cada día y en cuanto me he enterado he cogido el primer avión. Pero tú no estabas en la pelu de Gracia. Sí, pero es que con tanto ajetreo ya no sé ni dónde estoy ni de dónde vengo. Ay, deja que te mire. Pero si tú te has hecho un cambio de look. Sí, me tengo que cortar el pelo porque me pusieron puntos. Ay, pues a ver si repartes, nene, que me salte un stop y solo me quedan 7. ¡Ay! Si está aquí la de la despedida de soltera. Calla fiesta nos pegamos, nena. Ay, sí. Ay, lástima que lo estropease este con su pelo. Yo creo que su look potenció el ataque. Creo que los de la mafia se pensaron que era un sicario o algo así. Nena, que es de broma, un poquito de por favor. Esto son 2 muertos que están ahí. Y le dice uno al otro, dice, oye, dice, anda y déjame 5 eurillos. Y le dice el otro, dice, no puedo. Estoy tieso. Estoy tieso. Y hablando de muertos, todavía no nos has contado qué se siente. ¿Cómo que se siente? Al borde de la muerte. Eso, ¿viste la luesa o esto una trola? Pero eso no es cuando uno estira la pata. Chicos, que Raúl solo ha estado en coma, no ha estado muerto. Pero eso es casi, hija. Igual vio algo. Pues yo supongo que esto no tendrá nada que ver con lo que le pasó a Raúl. Pero yo una vez conocí a una chica que me dijo que había estado muerta clínicamente durante unos minutos. Y me estuvo diciendo que para ella fue como si todo se abriese. Como si de verdad se entendiese el conocimiento de la vida. Y bueno, aparte de que me dijo que podía ver lo que pasaba en las habitaciones del lado. ¿Ya ella se medicaba o tomaba drogas? No, yo lo último que recuerdo es que sonaba aquella música y de repente sentí una sensación extraña en el costado y me toqué y tenía las manos llenas de sangre. Ni siquiera sentí mucho dolor. Solo sé que no podía ni ver, ni mantenerme en aquella silla. Perdí la conciencia, me pegué aquel talegazo y no recuerdo más, hasta que me desperté el otro día en el hospital. Así que siento deciros que ni viaje, ni luz blanca, ni angelitos, ni nada. Lo vais a tener que comprobar por vosotros mismos. Bueno, a mí no me pica tanto la curiosidad, ¿eh? Ay, ni yo, ni yo, ¿eh? Que me registro, que yo también como estoy. A ver, chicos, lo importante es que se despertó. Ay, sí. Así que yo creo que hoy lo que tenemos que hacer es brindar por la vida. Ah, Eso es. por la vida. Por la vida. Por la vida. Por la vida. ¿Estas horas? Supongo que serán los vecinos. Ya sabes tú cómo son. Espera que voy yo. Que se jodan. Voy yo, que me conocen más. No, es verdad. Dile que se pasa, que necesitamos a tomar algo. Eres un sinvergüenza, ¿pero qué haces aquí? ¿Estás loco? Chicos, este es mi hermano Luis.